gloria al Señor, para dar una continuidad a la enseñanza. En el capítulo 25 del libro de Mateo, usted va a ver allí desde el versículo 31 hasta el 40, por ejemplo, que vamos a leer. Lo voy a leer así breve, rápidamente, pero sobre todo los que tienen la versión Reina Valera, ¿verdad? Usted va a encontrar como prefacio, como título arriba, el juicio de las naciones. ¿Sí? ¿Tienen? Ya. ¿Qué quiere decir el juicio de las naciones? Gloria al Señor. El juicio de las naciones es algo doctrinal. Es decir, es una de las doctrinas bíblicas. Es como decir, la gran tribulación es una doctrina bíblica. Eso es una enseñanza que está muy bien plasmada y clara en las Sagradas Escrituras. El juicio de las naciones también es algo doctrinal. ¿Cuándo va a pasar el juicio de las naciones? ¿Y en qué consiste? Va a pasar al final de la gran tribulación, al final de los 7 años, es decir, antes que comience el milenio. Gloria a Dios. ¿De qué se trata ese juicio de las naciones? Es que en ese momento Dios va a ser un espacio donde Él va a juzgar a todas las naciones que hayan logrado pasar todo ese periodo de juicios de los 7 años de la gran tribulación. Es decir, toda la gente que quede. Sabemos que de los 8.000 millones de personas que tenemos actualmente, ¿verdad? Según las estadísticas, en el mundo entero, habitantes, pues con todos los juicios que van a haber en la gran tribulación, se mermará muchísimo la población mundial. O sea que, gloria al Señor, quedarán muy pocos. Entonces, de esos pocos, los que sobrevivan, Dios va a juzgar. Por eso que dice, va a juzgar a las naciones que queden. Entonces, ¿cuáles serían esos que van a pasar y los que no van a pasar? Porque en ese juicio, como en todo juicio, es una determinación, ¿verdad? Es como decir, en un juicio terrenal, es una determinación. Si es un juicio para probar, los juicios son para probar, ¿verdad? Gloria al Señor, si esa persona es culpable o no. Entonces, si es culpable, obviamente va a la cárcel. Si no es culpable, pues queda suelta de la cárcel. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es el concepto de juicio. Entonces, si Jesús va a establecer un juicio sobre las naciones que sobrevivan, gloria a Dios, entonces allí donde dice la palabra del Señor que unos van a ser excluidos y otros van a entrar al reino milenial. Mire lo que dice el verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Usted sabe que Jesús, cuando Él vino hace 2000 años atrás aproximadamente, Él no vino en gloria. Él nació, como ya conocemos esa doctrina, de la concepción y el nacimiento de Jesús. Dice aquí, y todos los santos ángeles con Él. Entonces se sentará en su trono de gloria. Vendrán los ángeles, como lo establece el capítulo 19 de Apocalipsis. Vendrá la iglesia, que ha sido raptada 7 años antes a ese suceso, porque es al inicio de la gran tribulación el rapto. Entonces, y serán reunidos delante de Él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Gloria al Señor. Si ustedes han observado en la naturaleza de estos animalitos, los cabritos son revoltosos. Las ovejas tienen un carácter pacífico. Yo se los he comentado. Un tiempo yo viví en Francia y viví en un pueblito así apartadito para acá. Gloria al Señor, para las partes de Saint-Denis-Pouilly, más al fondo, en un lugar que se llama Cergy. Y pues allí al frente de la casa había como decir, un lugar de ovejas, ¿verdad? Nosotros le llamamos allá un potrero. Gloria al Señor. Y cuando yo parqueaba el carro, porque tenía un parking que era hacia el abierto, y así la cerca estaba allí, de alambres.
Y entonces, cuando yo me parqueaba, a veces las ovejas venían y estaban ahí. Yo me acercaba allí y, gloria al Señor, a veces las tocaba. Me gustaba tocarlo un momentito ahí, estar ahí con las ovejitas. Pero había una cabra por allá, literal, sí. Y yo observaba y entendía y decía, a ver cómo el Señor toma eso, ¿verdad? Y esa cabra venía, hermano, las ovejitas estaban tranquilas ahí conmigo, ¿verdad? Y venía, hermano, y se metía por ahí medio y alborotaba a las ovejas y las dispersaba. Literal, hermano. Si usted tiene algún día la oportunidad, usted va a ver eso, hermano. Gloria al Señor. Entonces, por eso el Señor toma ejemplo. Ahora, obviamente que estas ovejas acá y estos cabritos no son animales, son personas a las que se refiere. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dice el verso 33, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Gloria al Señor. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y esto nos llama la atención, desde la fundación del mundo. Y es que desde antes que Dios, hermano, creara la humanidad y todo lo que Él ha creado, Él tenía planes maravillosos. Desde antes que, esto es algo que una mente, una persona que no le da acceso a la fe en la palabra, o que no ha tenido una experiencia con Dios, le es difícil entender con su mente lo que voy a decir, porque lo enseña la palabra, ¿verdad? Y es que desde antes que usted y yo naciéramos, ya Dios sabía que usted iba a nacer, que yo iba a nacer, que usted iba a tener esa estatura, que usted iba a ser de ese color de piel, que iba a ser así medio achinado de pronto. Ya Dios lo sabía, hermano. Eso no nos cabe humanamente a nosotros. Gloria al Señor. Pero Dios es Dios. Y Él es todopoderoso. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando usted, por ejemplo, lee el Salmo 139, eso es maravilloso. Cuando nos habla de la concepción de la persona y cómo Dios estuvo allí adentro de nosotros también mirando todo. Gloria a Dios. Entonces dice el verso 35. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. 37. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te dimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? ¿Verdad? Y respondiendo el rey, ¿quién es el rey acá? Jesús. Les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos, se está refiriendo al pueblo de Israel. Gloria a Dios. Más pequeños a mí lo hiciste. O sea, el juicio de las naciones, en el juicio de las naciones, el Señor va a considerar este aspecto, el carácter y el comportamiento de las naciones, de las personas en el mundo entero que hayan sobrevivido, gloria a Dios, va a considerar en relación a cómo se comportaron para con el pueblo de Israel, específicamente para con el pueblo de Israel. Gloria a Dios. Entonces, el Señor por eso menciona aquí varios aspectos como cuando estuve desnudo me cubriste, cuando estuve sediento me diste de beber, y ellos dicen, ¿cuándo? Gloria a Dios. Entonces el Señor les dice, esto indica que cuando, gloria al Señor, lo hiciste a mis hermanos, es decir, al pueblo de Israel, me lo hiciste a mí. Qué maravilloso, ¿verdad? Ahora, esto también tiene una aplicación para nosotros. Cuando alguien le hace un bien a un hijo de Dios, Dios lo va a bendecir. Con eso no estoy diciendo que lo va a salvar a esa persona. Gloria a Dios. Porque la salvación en este caso no es por obra. Gloria al Señor. Aunque la obra habla de cómo está el corazón de esa persona. Puede indicar. Gloria a Dios. Pero sí, Dios lo va a bendecir. De alguna forma lo va a bendecir. Pero todo aquel
que va en contra, se interpone contra un hijo de Dios, se está metiendo con Dios. Ahora, esto no es una manipulación como para que nadie se meta con nosotros. Eso es una realidad, lo que habla la palabra, y lo que hacemos es declarar lo que dice la palabra. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Alabado sea el Señor. Entonces, allí vemos que de eso se trata el juicio de las naciones. Entonces, los que en el tiempo de la gran tribulación, hermanos, donde el pueblo de Israel va a sufrir mucho, Gloria al Señor. Y el apóstol Pablo lo pudo ver eso por revelación de Dios, porque Dios le reveló muchas cosas acerca de su pueblo. El apóstol Pablo era judío, gloria a Dios, pero después se convirtió al cristianismo. Y él vio todo eso, y el apóstol Pablo sufría por eso, porque él veía cuál sería, hablando del periodo, no solo del periodo de la gran tribulación, pero no solamente del periodo de la gran tribulación, sino de muchos periodos donde el pueblo de Israel ha sufrido mucho. Ha sufrido mucho, y todo, hermanos, porque ellos despreciaron al Mesías. Por eso cuando despreciaron al Mesías, ustedes se acuerdan lo que dicen los evangelios, cuando Jesús entró a Jerusalén y lloró y se lamentó y dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido juntaros como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y vosotros no habéis querido? Hablaba de cuántas veces el Señor envió profetas con un mensaje para que el pueblo se arrepienta, y muchos no se arrepintieron. Entonces no entraron en la cobertura de Dios, como ilustra la gallina debajo de o los polluelos debajo de la gallina. No buscaron, no dejaron que la cobertura de Dios esté sobre ellos, y quedaron a la intemperie. Y después vino Satanás usando a gente impía, gente sanguinaria, y hermano, hizo muchas cosas contra el pueblo de Israel. Cosas que están plasmadas en la historia. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Entonces el pueblo de Israel ha sufrido mucho, pero en la gran tribulación también tendrá que sufrir. No obstante, Dios ha prometido para su pueblo guardarlo, hermano. Alabado sea el Señor. De eso tenemos muestras, ¿verdad? Cómo Dios sabe guardar a su pueblo en los momentos más difíciles. Siempre Dios va a guardar un remanente. Si usted se traslada a los tiempos de Elías, cuando se levantó una mujer impía, hermanos, me refiero a Jezabel, con el rey Acaz, su marido, y comenzaron a matar, hermanos, profetas, y Dios guardó un remanente. Alabado sea el Señor. Y después usted ve que le dice a Elías, le dice en el capítulo 19 de Primera de Reyes, le dice: yo he guardado a 7,000 que no han doblado rodillas a Baal ni han besado a Baal. Es decir, no lo han adorado. Entonces Dios promete guardar al pueblo de Israel para el tiempo de la gran tribulación. Gloria a Dios, de todos los ataques que vendrán contra ese pueblo. Ahora, gloria a Dios, todos aquellos que se sumen para ir en contra del pueblo de Israel, pues estas personas representan a los cabritos. Y todos aquellos que de alguna forma colaboren para de alguna forma bendecir al pueblo de Israel son contados como las ovejas de la derecha. Y entonces toda esa gente pasará a formar parte del milenio en cuerpos humanos como los que tenemos nosotros actualmente.